Ya en la línea a Joaquín Ortega García, él es justo analista político y ahora sí le vamos a entrar a los pormenores de esta noticia que ya nos comentaba Jesús Esquivel. Pues esta escalada de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, este anuncio que hace William Barr, que ya habían cantado algunos funcionarios estadounidenses en Twitter esta mañana, hubo mucho movimiento, es sin duda un momento raro para hacer un anuncio, Joaquín, en medio de una pandemia y en medio de una campaña electoral. Vamos contigo, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muchas gracias por tenerme aquí en tu segunda emisión. Eh, pues efectivamente es un momento raro para lanzar este tipo de acusaciones, pero como bien dices, es un momento electoral. Donald Trump necesita ahorita todo el apoyo de la derecha, sobre todo de la derecha de Miami, que pueda tener. Sin embargo, también es interesante este tipo de acusaciones. Si bien es muy popular para cierto grupo que se acuse a Nicolás Maduro de lo que sea, si vemos, nos remitimos a los informes de inteligencia del propio Departamento de Defensa norteamericano, Venezuela en realidad no es un país exportador de cocaína hacia los Estados Unidos. Hay mucha actividad del cártel de las drogas colombiano, efectivamente, pero lo que se ha visto es que no sale de ahí, o sale a alguna de las islas que más bien son protectorado francés o británico. Hay 6 veces más droga que entra desde Guatemala hacia los Estados Unidos y todos sabemos que las llaves de la frontera en realidad le pertenecen a los carteles de la droga mexicanos. Por lo que la acusación de narcoestado por parte de los Estados Unidos no tiene mucho sentido de acuerdo con su propia información. Estados Unidos es un país que se está configurando como además el principal foco de infección de coronavirus para estas fechas. Y también es la Casa de la Libertad, sin embargo, es un país que tiene más presos encerrados que la República Popular de China. También es el país que más droga consume en todo el mundo. Y si recordamos los episodios anteriores en los que los Estados Unidos han decidido usar la narcopolítica para influir en los países norteamericanos, pues tenemos el terrible antecedente no solo de Noriega en Panamá, también el del Irán Contras, en donde salió a relucir que en realidad los señores del narco en el continente resultaban ser las agencias del alfabeto y el ejército norteamericano. Hay un juicio de más de 5 horas que se puede consultar en internet del brigadier Oliver North tratando de explicar cómo estaba tratando de financiar al ejército y a las agencias de inteligencia a partir de tratos con los carteles de la droga, entonces el cartel de Guadalajara. ¿Hay grupos armados en Venezuela? Sí, hay muchos grupos armados en Venezuela, todos vienen de Colombia, es parte de la estrategia de desestabilización. Cruzan la frontera, acaba de haber un arresto en Colombia de policías de tránsito que arrestaron a personas con un gigantesco arsenal dirigidos hacia la frontera con Venezuela. Hay un montón de grupos paramilitares apoyados por la USAID y protegidos por los carteles de la droga en el norte de Colombia, que se dedican efectivamente a intentos de sabotaje, de terrorismo y de magnicidio en Venezuela. Basta escuchar los comunicados de prensa del gobierno venezolano para darse cuenta de cómo está la situación. Si escuchamos también a los funcionarios de las embajadas norteamericanas en el resto del continente, vemos que le están apostando cada vez a mayor desestabilización. Ellos mismos dirían que el gobierno venezolano no ha caído precisamente porque es muy fuerte, precisamente porque tiene las cosas bajo control y le apuestan a mayor desestabilización, a mayor desconfianza y mayor violencia para poder cualquier grupo de pequeños terroristas o mercenarios que puedan hacer un magnicidio. Es por esto que lanzan esta recompensa de $15 millones a cualquier venezolano que logre entregar a Maduro. Recordemos lo que pasó con Muammar Gaddafi hace poco en Libia, donde efectivamente fue mutilado y masacrado por mercenarios apoyados por la USAID y por la Unión Europea. Y esto, perdón, Está escalando esto, Luisa. Claro, si me permites entrar a esta línea argumentativa que ya pones sobre la mesa, Joaquín, no es ningún secreto la cercanía de la administración de Donald Trump con el autoproclamado presidente Juan Guaidó, a quien reconocen varios países también, ¿no? Varias decenas de países. Venezuela lleva un año con 2 presidentes, la mitad de la población reconoce a uno y la otra mitad a otro, y Trump ha hecho incluso apariciones públicas con Guaidó.
es sospechoso entonces que tomen determinaciones en un momento como este, en una cercanía con Brasil, con Colombia, ¿no? Con algunos guiños en Bolivia. ¿Cuál sería la motivación entonces? ¿Desestabilizar la región para quitar a Maduro y entonces? Para quitar a Maduro y entonces tomar control del petróleo venezolano. Recordemos que hay una gran refinería en Texas, propiedad de los Koch brothers, y desde que el gobierno bolivariano llegó a Venezuela, perdieron a su mayor proveedor y han tenido que estar exportando todo el petróleo crudo pesado, que es el petróleo pesado el que tiene más posibilidades de refinación, es decir, de donde salen más productos. Lo han tenido que estar exportando desde Alaska, pasando por todas las fuentes de agua de la América continental para refinarlo en Texas. Parece muy mal negocio, efectivamente, pero pues es por los industriales norteamericanos que quieren derrocar al gobierno de Maduro, que nacionalizó finalmente todos los recursos energéticos. Pero quiero señalar que hay un antecedente muy antiguo de todo esto. Cuando el triunfo de la Revolución China, los Estados Unidos e Inglaterra precisamente se negaban a reconocer al gobierno de Mao para reconocer al gobierno de Taiwán. Esto le habían quitado bonos que estaban en bancos norteamericanos y en bancos británicos y se los estaban dando para financiar a la contrarrevolución de Taiwán. Es exactamente lo mismo que está pasando con Juan Guaidó en Venezuela y con los intentos por tomar los activos, tanto en el extranjero como los que se pudieran producir en el futuro, de la refinería venezolana, la llamada Citgo. Cuando en México nos dicen que las refinerías no sirven, recordemos que los Estados Unidos están peleando muy fuertemente para hacerse con la refinería venezolana. Joaquín, pues muchísimas gracias. Se nos fue rapidísimo el tiempo, pero te agradecemos este ángulo distinto. Yo no lo había escuchado en los medios y me parece muy importante incorporarlo también a la conversación. Gracias por este análisis. Gracias, Luisa. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias de nuevo y esperemos tenerte pronto. Vámonos de Estados Unidos.